Vamos a continuar con la segunda parte de la introducción al pensamiento económico. Ya en este momento nosotros podemos hacer una definición de lo que es la economía. Podemos decir con palabras sencillas que es la ciencia que estudia las necesidades humanas y la forma de satisfacerlas. ¿Qué clase de ciencia es la economía? Es una ciencia social. ¿Esto qué significa? Que la economía trabaja con las personas, con los seres humanos. Por lo tanto, a diferencia de las ciencias exactas, no puede hacer pruebas de laboratorio en las que cada vez que repitamos las mismas condiciones obtengamos los mismos resultados. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer la economía social, lo que hacen las ciencias sociales, es desarrollar teorías, generar modelos y establecer leyes. Entonces nosotros vamos ahora a tratar de establecer nuestro primer modelo microeconómico básico para entender cómo se resuelve el problema económico. Problema económico que ya habíamos definido de alguna manera cuando hablamos del principio de escasez y que consiste en el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las aspiraciones o necesidades ilimitadas de la sociedad. Para poder resolver el problema económico vamos a tener que plantearnos y contestar o intentar contestar tres preguntas básicas. La primera es ¿qué producir y cuánto se debe producir? La segunda, que esto va a estar relacionado con las necesidades que cada sociedad estime que son las prioritarias por resolver. Una vez que hayamos decidido qué y cuánto hay que producir, vendrá el tema de cómo producir. Es decir, la combinación más eficiente de los recursos productivos. Y una vez que se haya resuelto este segundo tema, vendrá el para quién producir. Es decir, aquellos bienes y servicios que se hayan producido, cómo los vamos a distribuir de forma de acercarnos al menos a la justicia distributiva. Para esto vamos a tener que preguntarnos ¿y cómo contesto estas preguntas? ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir y para quién producir? Y todas estas preguntas van a ser respondidos por el mecanismo de los precios. Pero sobre este mecanismo de los precios vamos a hablar más adelante, tenemos una unidad completa para poder hablar de este tema. Nosotros hoy vamos a empezar a plantear, para llegar a nuestro modelo básico de microeconomía, vamos a plantear cómo resolver el problema económico. Y para esto vamos a necesitar dos funciones. La función consumo, es decir, aquella que satisfaga las necesidades humanas, y la función producción, relacionada con justamente la generación, la transformación de unos bienes en otros que sean útiles para la satisfacción de necesidades. En función de esto vamos a tener que, primero que nada, empezar a definir algunos elementos. Lo primero que vamos a definir son los factores productivos o factores de la producción, que son todos aquellos recursos que forman parte del proceso de producción de bienes y servicios útiles. Sobre esto también tendremos una unidad para hablar de ellos, pero básicamente podemos decir que son el trabajo, el factor empresario, los materiales, materia prima, energía, el capital. ¿Cuáles son los agentes económicos que van a intervenir en nuestro modelo? Por un lado, tenemos en la función consumo, vamos a definir una unidad de consumo que es la familia. La unidad de consumo lo que tiene son necesidades y por lo tanto lo que va a hacer es demandar bienes y servicios que las satisfagan. Por otro lado vamos a tener la unidad de producción, es decir, aquella que transforma unos bienes en otros que sean útiles, que es la empresa y que será la que provea de esos bienes y servicios a la familia. Ahora bien, la empresa para poder producir estos bienes y servicios necesita los factores de la producción. Por lo tanto, será demandante de estos factores
¿Y quiénes son los que proveen estos factores? Justamente la familia, es decir, estos factores son propiedad de las personas que son quienes se los entregan a la unidad de producción. Por supuesto, para que todo esto funcione de forma normal, alguien debe establecer las normas, las reglas y controlarlas, y aquí es donde interviene el sector público o Estado. También vamos a definir lo que es un consumidor y un productor racionales. El consumidor racional es aquel que maximiza la satisfacción de sus necesidades usando toda la renta disponible. Esto, dicho de otra manera, significa que con la renta, con los recursos que tenemos, trataremos de usarlos eficientemente para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades que nos sea posible. Y de manera similar, el productor racional será aquel que maximiza el beneficio usando la menor cantidad de factores productivos posibles. Es decir, es aquel que una vez que haya visto las diversas formas desde el punto de vista técnico de resolver un problema, elegirá aquella que sea la más eficiente, la que le permita utilizar la menor cantidad de factores. Y ahora entremos a analizar cómo funciona la familia. ¿Cuál es la conducta del consumidor? El consumidor va a elegir o va a adquirir aquellos bienes que necesite para satisfacer su consumo, teniendo en cuenta dos elementos. La renta disponible, o sea, los recursos de los que dispone, por un lado, y por otro lado el gusto. Y cuando hablamos de gustos estamos hablando de la satisfacción que puede llegar a sentir, satisfacción o goce. Entonces, todas aquellas necesidades las pondrá en orden, le dará una prioridad, por supuesto estarán primero las vitales y después aquellas que le generen mayor satisfacción. Para esto vamos a definir algo que llamaremos utilidad. Y definimos la utilidad como la aptitud o capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades. Desde este punto de vista vamos a definir cuatro tipos de utilidad. Ahora las definimos y en la siguiente diapositiva vamos a explicarlas un poquito mejor. Una es la utilidad parcial, que es la aptitud que tiene una unidad de bien o servicio para satisfacer una necesidad. Es decir, ¿qué utilidad me da un vaso de agua para sacarme la sed? Luego definimos la utilidad total, que nos habla de la suma de las utilidades parciales provocadas por la totalidad de unidades de bien o servicio consumidas. Es decir, si yo para sacarme la sed necesito 2 vasos de agua, diré que la utilidad total es la suma de la utilidad parcial de la primera unidad más la segunda unidad. Luego definiremos la utilidad marginal como el incremento o disminución de la utilidad total que resulta de consumir una unidad adicional del bien o servicio. Y finalmente hablaremos de la utilidad final, que no la debemos confundir con la utilidad total. La utilidad final es la satisfacción que resulta de consumir la última unidad disponible del bien o servicio y que tiene mucha importancia en las decisiones que las personas tomen. Aquí tenemos dos gráficos en los que vamos a explicar un poquito mejor las utilidades que hemos definido en la pantalla anterior. Por un lado, nosotros tenemos una determinada necesidad que tenemos que satisfacer. Tomamos una primera unidad de un bien, supongamos que tenemos sed. Tomamos un primer vaso de agua que nos da una utilidad parcial de 4. Tomamos un segundo vaso de agua que lleva nuestra utilidad total, la suma del primer vaso más el segundo, a 7. El tercer vaso nos lleva la utilidad total a 9 y el cuarto a 10, habiendo llegado a satisfacer nuestra necesidad. Como vemos, cada vaso tiene una utilidad parcial diferente que va disminuyendo en la medida que vamos tomando nuevas unidades. Si nosotros miramos ahora la utilidad marginal, que es
el incremento o disminución de la utilidad total que se produce al tomar una unidad más, vemos que el primer vaso nos dio una utilidad marginal de 4 unidades. El segundo nos dio una utilidad marginal de 3. El tercero de 2, el cuarto de 1. Como aquí hemos llegado a satisfacer nuestra necesidad, si tomáramos uno más, no nos generaría ninguna satisfacción. Por lo tanto, no agregaría utilidad. Pero si aún así siguiéramos tomando, es posible que empezáramos a sentir malestar, ¿sí? O insatisfacción. Por lo tanto, podríamos hablar de una utilidad marginal negativa. Y como vemos, la utilidad marginal es siempre decreciente. Una vez que vimos todos los tipos de utilidad, vamos a ver finalmente cuál es el parámetro de referencia que tendrán las familias, y este es el valor de uso. ¿Y a qué llamamos valor de uso? Al máximo valor apreciado por la familia según la utilidad y escasez de los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades y de los recursos que tiene. Es decir, es el máximo valor que la persona o que la familia, que la unidad de consumo está dispuesto a pagar para obtener el bien o servicio. Y aquí es donde entra también, además de los recursos y de los gustos, es donde entra aquel concepto de la utilidad final. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos ir a ver una final de un campeonato de fútbol o el recital de una superestrella internacional que viene por única vez a la Argentina. Las entradas puestas en boletería tienen un determinado valor. Supongamos que estamos dispuestos a pagarlo. Pero de pronto, antes de que vayamos a comprar, resulta que las entradas se agotan y aparece la reventa. Y en la reventa el precio de la entrada sube considerablemente. Y sin embargo, ¿qué sucede aquí? Nosotros, como entendemos que es la única posibilidad que vamos a tener de ver este partido, que es irrepetible, o este recital único, estamos dispuestos a pagar un valor superior. ¿Por qué? Porque entendemos que es la última utilidad disponible de ese bien o servicio. Ahora que vimos cómo actúa la familia, vamos a hacer algo parecido con la empresa. ¿Qué elementos de decisión tiene la empresa? Utiliza el ingreso por ventas, los costos y los gastos y el beneficio normal para poder seguir trabajando. ¿Y cuál es su parámetro de referencia? El costo de producción, que en este caso es el valor mínimo que el productor estará dispuesto a recibir para poder entregar el bien o servicio. Por debajo de este gasto no recuperaría, por debajo de este costo no recuperaría su gasto y por lo tanto no estaría dispuesto a entregar el bien. Ahora que hemos definido estos elementos, vamos a dar las pautas de nuestro modelo microeconómico básico. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a imponer para armar nuestro modelo? Que el consumidor sea un consumidor racional, que se cumpla el principio de conveniencia, que el productor sea un productor racional, reconoce la propiedad privada y la libertad de empresa, no hay inflación en nuestro modelo, todos los recursos están totalmente empleados, esto significa, por ejemplo, que todos los trabajadores están efectivamente ocupados, y que el valor de uso debe ser mayor que el costo de producción. ¿Por qué? Porque si el valor de uso es el máximo valor que está dispuesto a pagar la gente para obtener el bien, y el costo de producción es el mínimo que está dispuesto a recibir el productor, siempre y cuando el valor de uso sea mayor que el costo de producción, existirá un valor de cambio, es decir, un precio, y el producto podrá existir en el mercado. Y ahora que dijimos esto, vamos a otro modelo. Y aquí tenemos, por un lado, las empresas, por otro lado, las familias, un mercado de bienes y un mercado de los factores de la producción. Y vemos que hay dos flujos.
un flujo de bienes y servicios por un lado y un flujo monetario por el otro. Empecemos por el flujo de bienes y servicios. Las personas necesitan bienes y servicios para poder satisfacer necesidades. Por lo tanto, salen a buscarlo al mercado de bienes. En este mercado de bienes están los productos que han generado, que han producido las empresas. O sea, aquí tenemos un primer flujo. Las empresas que generan bienes y servicios, en el flujo azul, los entregan en el mercado de bienes y ahí llegan a las familias, a los hogares, a los individuos para satisfacer necesidades. Pero ¿cómo hacen las empresas para producir estos bienes? Demandan factores de la producción. Y los dueños de estos factores dijimos que son las personas. Por lo tanto, las personas llevan al mercado de factores esos factores productivos para que los consigan las empresas para poder trabajar. Y aquí tenemos el cierre, por este otro lado, del flujo de bienes y servicios. Por otra parte, ¿cómo se produce el flujo monetario? Nosotros tenemos que las personas harán el gasto en consumo para obtener los bienes y servicios. Esto será lo que para la empresa es el ingreso. ¿Este ingreso en qué lo utilizarán las empresas? En pagar la renta a los dueños de los factores de la producción. Y así tenemos el cierre del flujo monetario. Todo esto se da, repito, siempre y cuando el valor de uso sea mayor que el costo de producción, de forma tal que en algún lugar de este intervalo entre valor de uso y costo de producción obtendremos un valor de cambio. Bien, con esto terminamos nuestra segunda parte y vamos a pasar posteriormente al último video, la tercera parte, para terminar nuestra unidad de introducción al pensamiento económico.